Buen día para todos y para todas. Hoy tenemos el gusto de saludar a Ligia Bolívar. Ella es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, responsable del área de derechos de migrantes y refugiados. Socióloga venezolana, es especialista en derechos humanos, tiene una larga e importante trayectoria en esta área, ha trabajado pues en la academia, ha trabajado también para organizaciones internacionales, yo solo voy a mencionar un par, ha trabajado para Amnistía Internacional, también ha estado vinculada con la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ligia, buen día. Hola, buen día, Mariana, un gusto. Muy bien, Ligia. Antes de entrar en materia, quiero mencionar pues, unos aspectos generales. Según el informe más reciente del ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en 2019, a finales de este año se registraban cerca de 80 millones de personas migrantes y refugiadas alrededor del mundo. De esos 80 millones, 40% son niños y niñas y 26 millones de personas refugiadas. Hay más de 4,7 millones de migrantes y de personas refugiadas venezolanas en todo el mundo. De esos 4,7 millones hay más de 760.000 solicitantes de asilo y pues este es el éxodo más grande que vive la región pues, en los últimos tiempos. Incluso Neida Albornoz, una investigadora colombo-venezolana, ha mencionado que el desarraigo que viven los migrantes venezolanos es similar al de los sirios. Incluso se tenía previsto, pues antes de esta contingencia, antes de esta pandemia, que este año 2020 la migración y el éxodo de venezolanos iba a superar pues, al éxodo de sirios. Estas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, salen de Venezuela solos o acompañados o con toda su familia. Y detrás de estas cifras que he mencionado, hay diferentes historias y hay diferentes dramas. Y yo quiero que comencemos por ahí. ¿Qué lleva a que un venezolano o a que una venezolana salga de su país, migre a Colombia, migre a Ecuador, migre a Chile? ¿Qué historias hay detrás de estas cifras? Sí, Mariana. Primero, precisar que la cifra de 4,7 millones se corresponde a lo que era a finales del año pasado porque es la cifra de cierre del informe de ACNUR. Ya para este momento estamos en 5,2, o sea, ya cruzamos los 5 millones. En cuanto a lo que preguntas, bueno, hay una serie de encuestas, lo que se llaman DTM, que son unas encuestas que hace la Organización Internacional para los Migrantes en puntos fronterizos, también después en ciudades, en las zonas donde se concentra la población migrante y refugiada. Ellos han hecho ya una cantidad enorme de DTM sobre la población venezolana y sobre todo en fronteras, cuando les preguntan por qué salieron, las razones principales, no en este orden porque varían, pero sí son las 4 principales, son razones económicas y laborales, y eso tiene que ver con que incluso también en las encuestas se pregunta qué actividad realizaban en Venezuela y qué actividad realizan en el país de destino. Y vemos que la mayoría estaba empleada en Venezuela, ¿ya? Pero el hecho de que migren por razones laborales y económicas tiene que ver con que el sueldo se disuelve, ¿ya? Ahí te doy, por ejemplo, para comenzar con casos concretos, el mío. Yo soy profesora jubilada de la universidad privada de mayor reputación en el país, 25 años de servicio con cargo de dirección. En este momento, el monto de mi jubilación es $2 mensuales, no diarios. Entonces ya eso te da una idea de por qué la gente sale, por razones económicas, pero no es por mejorar, es porque es imposible subsistir en esas circunstancias. Entonces, por eso insistimos en que no somos migrantes económicos. La otra razón que expresan en estas encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones es la de salud, ¿ya?
el tema de la falta de servicios médicos, la falta de insumos, de medicamentos, de exámenes, de todo tipo de situaciones. Otra que sale de las 4 es el tema de los alimentos, la escasez de alimentos. Esa quizás está mermando un poquito, pero no demasiado. Y también el tema de la inseguridad, ¿ya? La inseguridad que tiene que ver con muchas aristas, tiene que ver con personas a lo mejor de clase media a quienes secuestraron un hijo y pidieron un rescate y por eso se van aterradas, pero también tiene que ver con el creciente fenómeno de las bandas armadas que están tomando control sobre población y territorio, ¿ya? Y frente a eso, muchas familias, ya no solamente de clase media, sino incluso familias humildes o sobre todo familias humildes, por temor a que sus hijos sean secuestrados, sean captados por estas bandas delictivas, pues primero se trasladaban dentro de la misma Venezuela y ahorita están saliendo. Entonces, estas son las principales 4 razones: economía, hiperinflación, el área laboral; en segundo lugar, lo de salud, alimentación y seguridad. Ligia, pues en efecto, este fenómeno migratorio no es un fenómeno nuevo, incluso pues desde comienzos de este siglo, comienzos del siglo XXI, hemos visto pues, estos flujos migratorios, sin embargo han cambiado. Es decir, el migrante, quien migra ahora, probablemente no es la persona el mismo perfil de la persona que migró a comienzos de este siglo. ¿Cómo ha cambiado ese flujo migratorio? Y cómo ha cambiado también ese perfil, quiénes están migrando ahora. Sí, correcto. Al comienzo hay dos términos que creo que lo describen todo. Uno fue el pa' afuera, que dijo Chávez en relación con todos los ingenieros de la industria petrolera, cuando el paro del 2002. Esa fue la primera ola migratoria, no masiva, pero sí significativa en el sentido de que fue una fuga enorme de talento. Es decir, la única empresa que podía contratar a ingenieros petroleros y a todas las personas que trabajaban en la industria petrolera era el Estado. Al decir para afuera, fueron miles, decenas de miles de personas que tuvieron que salir del país. Están hoy en Kuwait, están en Emiratos Árabes, están en Texas, en México, es decir, en todos los países productores de petróleo, pero se fueron de Venezuela. Esa fue la primera. Luego tuvimos una segunda palabra: exprópiese, ¿ya? Eso llevó a muchos empresarios, comerciantes, a salir del país y vender sus bienes y reinstalarse afuera, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, en Colombia, casos como Locatel, Palmahorro, Polar, Harina Pan, ese tipo de cosas, que lo que hicieron fue eso, fue salir, sacar sus capitales para protegerlos. En Costa Rica también hay muchas empresas venezolanas, y esas fueron migraciones, digamos, bienvenidas, ¿no? Porque no hacen ruido, no generan problemas, y por el contrario, más bien generan empleo, riqueza en los países receptores. Tenemos esta tercera ola migratoria, que ya clase media, que ve que no encuentran horizontes. Yo recuerdo, para volver con las anécdotas, cuando yo entrevistaba estudiantes para incorporarlos como pasantes en el Centro de Derechos Humanos en la Universidad en Venezuela, siempre les preguntaba: ¿dónde te ves dentro de 5 años? Creo que esa pregunta dice mucho también sobre las perspectivas y los sueños de la gente, para ver si me interesaba esa persona en el equipo. Y llegó un momento en que, sin parpadear, todos empezaron a decir: fuera del país, ahí me veo. Yo le preguntaba: ¿pero haciendo qué? Dice: no importa, lo que sea, pero fuera de aquí. Entonces, ella es joven, universitario, parejas jóvenes que no ven horizontes en Venezuela, que veían que a sus hijos también se les estaban trancando las vías, y empiezan a salir. Y ya por último, esta cuarta oleada, que es la que hace ruido, la que molesta, que son personas de escasos recursos, pero que están viendo que no tienen ninguna posibilidad en Venezuela por las razones que decíamos antes, las 4 razones que mencionábamos antes, y que salen a pie, y que fueron invisibles hasta tanto no empezamos a exportar sarampión. Allí empezamos a ser visibles, en el momento en que las personas salen
con pobreza y con enfermedades. Y eso es lo que genera entonces la crisis que estamos viviendo ya desde 2016-2017. Regresando pues a este informe del ACNUR, en este informe se señala una nueva categoría, ¿sí? Para definir la situación de la gran mayoría de los migrantes de Venezuela. Son desplazados en el extranjero. ¿Qué implica eso, Ligia? ¿Qué implicaciones trae esa nueva categoría para pues migrantes y refugiados que siguen saliendo del país o que ya se encuentran por fuera de él? Sí, a mí esa categoría me causó sorpresa, indignación, y bueno, y muchísimos sentimientos. Recordé un invento de Chávez en la primera década de este siglo, que calificó a los colombianos en Venezuela como desplazados en tránsito. Y con esa categoría lo que se quería era evadir responsabilidades del Estado venezolano frente a la población colombiana, ¿ya? Que era una población en necesidad de protección internacional. Entonces, que de pronto ACNUR, o sea, y nosotros desde el Centro de Derechos Humanos peleamos mucho esa categoría, ¿no? Y la peleamos con ACNUR en Venezuela. Entonces, que ahora ACNUR nos llame a nosotros desplazados en el extranjero, o sea, gente regada por el mundo, es lo que somos, ¿no? Una especie de gitanos y sin querer, por supuesto, ser despectivos con los gitanos, que son un pueblo divino. Pero es eso, pues sí, es despojarte de derechos. Lo peor es la explicación que da el informe. Cuando uno revisa el informe y ve lo que dice en relación con esta categoría, dice que se trata de un sector de la población que está fuera del país, que no ha pedido refugio, como si la petición de refugio fuese lo que te hace refugiado, que no es así, sobre eso podemos ir después, pero que tiene derecho a no devolución y a servicios básicos. ¿Qué ser sobre el planeta no tiene derecho a servicios básicos? Es decir, nos están quitando derechos. Las notas de orientación de ACNUR de marzo de 2018 y de mayo de 2019 sobre la población venezolana, que sugieren y recomiendan a los estados de la región, receptores de población venezolana, aplicar la Declaración de Cartagena, el concepto de refugiado de la Declaración de Cartagena, establece 4 principios, y en esos principios se reconocen derechos, no acceso a servicios, se reconoce acceso a derechos. Entonces, es un downgrade, si se quiere, una degradación en relación a lo que ya habían dicho las notas. Hemos tenido conversaciones con ACNUR, lo que ellos dicen es que el informe es un estudio estadístico que no tiene consecuencias jurídicas. Yo sí, pero no tendrá consecuencias jurídicas, pero es lo que la gente lee, ¿ya? Incluso lo leen los estados, lo leen los funcionarios de migración. Estoy segura que lo está leyendo Felipe Muñoz, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso genera una grandísima confusión cuando tú dices que lo único que tienen los venezolanos es derecho a no devolución y acceso a servicios, ¿no? Si vemos los 4 aspectos, los 4 principios que están en las notas de orientación, son muchísimo más amplios. Hablan de acceso a la solicitud de refugio en condiciones precisamente accesibles, desde el punto de vista económico, por ejemplo, que no se cobre, etcétera, y que sean relativamente sencillas y transparentes, cosa que, por ejemplo, en el caso de Colombia no sucede. Habla de el acceso a documentos, y no estamos hablando del PEP, no estamos hablando del permiso temporal en Perú, estamos hablando de documentos de protección, que no se te venzan hasta a los 2 años como se están venciendo ahora, entonces tú tienes la eterna zozobra de qué va a pasar. Habla de acceso a derechos, de salud, educación, de tránsito, de acceso a vivienda laboral. No es que el Estado te los dé, pero que no te impida por tu condición migratoria acceso a esos derechos. Y sí, por último, habla del derecho a la no devolución, pero es mucho más amplio que servicios públicos. Yo quiero que
por favor nos hagas una aclaración sobre cómo se tiende a autodenominar el venezolano que sale de su país. ¿Él se autodenomina como un migrante o como un refugiado? Porque hay implicaciones diferentes y hay razones también y motivos, digamos, diferentes. ¿Y en dónde radica esa diferencia? Sí, bueno, la diferencia radica, para empezar por lo último, en lo que te motiva a salir. Si la salida es voluntaria, eres migrante. Si la salida no es voluntaria, si es forzosa, eres refugiado. Y lo que te da la condición, repito, es la motivación de la salida, no el papel, no el documento. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, es como el bebé recién nacido. El bebé recién nacido es persona y tiene derecho a protección desde el momento que nace. No importa si no tiene una certificación de nacimiento, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con el refugiado. Tiene derecho a protección desde el momento que sale, cuando la motivación es la huida por temor, ¿ya? Independientemente de que no tenga el papel. Entonces, así como tú no puedes dejar de amamantar a una criatura, no puedes dejar de darle cobijo, de darle protección, no puedes esperar que tenga la partida de nacimiento para darle leche, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los refugiados, ¿sí? No puedes esperar que tenga el documento para darle protección. Dicho esto, primero hay que entender que los venezolanos no teníamos tradición migratoria, a diferencia de Colombia, a diferencia de los países en los que estamos llegando, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, son países de gran migración, ¿ya? Argentina también. El venezolano no, el venezolano era receptor. Entonces, nos ha costado mucho entender eso. Yo recuerdo en 2015, 2016, una reunión con jóvenes venezolanos que estudiaban. Ellos tienen una asociación de estudiantes universitarios en Estados Unidos y ellos hablaban de la diáspora, ¿ya? No nos gusta reconocernos ni siquiera como migrantes, hablan de la diáspora. Y recuerdo que había un excelente periodista que tuvo un programa estelar durante muchos años en Venezuela, que también tuvo que salir, y que comenzó a conversar en esa reunión y le decía, no, nosotros no somos diáspora, somos migrantes y tenemos que entenderlo. En aquel momento se entendía que éramos migrantes. Hoy no, por las razones que ya expliqué. Conseguí un caso también en República Dominicana de un profesional que me decía, es que yo no soy refugiado, yo no quiero ser refugiado, ¿ya? Yo le decía, es que tú tienes la idea de el sirio que sale con una mochilita al hombro, que atraviesa el Mediterráneo, que se le moja todo por el camino y que llega a Europa sin zapatos a un campamento. Esa es la imagen que tenemos del refugiado. Refugiado no es eso, refugiado fue Einstein. O sea, hay mil ejemplos de refugiados en el mundo que no tuvieron esa condición crítica que lamentablemente tiene en este momento, por ejemplo, la población siria. Pero ¿a qué voy con esto? Este mismo dominicano, en República Dominicana, la única forma de mantener regular tu estatus migratorio es volviendo al país de origen y volviendo a entrar, o sea, pidiendo un documento, o sea, de migratorio, una visa, y volviendo a llegar. Entonces él me decía, el problema es que yo tengo miedo de volver a Venezuela y te acabas de definir como refugiado. Y quedó en shock. Pero es eso, o sea, no nos definimos ni siquiera como migrantes, somos la diáspora, una cosa que suena muy elegante, y otra cosa que está pasando, por ejemplo, en Perú, la Universidad del Pacífico ha hecho algunas encuestas con población venezolana y la población, primero, no se define como refugiada y segundo, ni siquiera sabe lo que es el refugio. Cuando se le explica lo que es, empiezan a autodefinirse como refugiados y empiezan a pensar en la posibilidad de solicitar refugio. Entonces, es un problema incluso no solamente de autoimagen, sino de falta de información. Colombia es el principal receptor de venezolanos, pues, en el mundo. Es decir, al 30 de abril de este año, Migración Colombia señalaba o registraba más bien más de 1.700.000 venezolanos en el país, en situación regular más de 760.000 y en situación irregular más de 1 millón. Colombia, o más bien, ¿qué tan fácil es realizar los trámites migratorios en Colombia, por ejemplo, para una solicitud de asilo? Tú señalabas en una columna que escribiste hace poco
para el proyecto de publicaciones semanas sobre migración venezolana, que Colombia tiene un sistema de refugio disuasivo. ¿Eso qué quiere decir? Sí, es disuasivo en el sentido de que es poco transparente, no hay términos definidos en cuanto a el plazo, y además hay un vacío, hay muchas dudas en relación a la posibilidad de trabajo que tiene un solicitante de refugio, porque los empleadores te piden el PEP y no reconocen el salvoconducto como un documento que te permite trabajar, ¿no? Antes, incluso antes, ya no, el salvoconducto traía una nota, una coletilla abajo que decía que es un documento no válido para viajar ni para buscar trabajo, ¿ya? Entonces, claro, eso quedó asentado en la mente de los empleadores, ¿no? Entonces, claro, si tú estás huyendo de una situación donde no se te garantiza, no tienes ingresos, no tienes con qué comprar comida, no tienes con qué solventar tu situación de salud, y llegas a un país y te dicen, está bien, bienvenido, pero usted no puede trabajar durante el tiempo que dure el trámite, y el trámite puede durar 2 y 3 años, y no hay lapsos procesales que te indiquen, que te den la certeza de cuánto va a durar. ¿Qué haces? Buscas el PEP, ¿no? Buscas otra solución, aunque no sea adecuada a tu situación. Entonces, hay muchísimas personas que lo que han hecho es irse por la vía de PEP para solventar su situación económica, porque mientras tanto tampoco es que el gobierno te va a mantener ni te va a dar un subsidio para que sobrevivas, o sea, estás por tu cuenta. Entonces, en ese sentido, el sistema es disuasivo, pues, y no estimula. Y tan no estimula que tenemos alrededor de 5.000 personas solamente que han solicitado y menos de 100 que lo han obtenido, ¿ya? Cuando estamos hablando de casi 2 millones de personas en Colombia. Ligia, el año pasado la Cancillería radicó un proyecto de ley migratoria que, bueno, ya está teniendo pues, los respectivos debates en el Congreso. ¿Qué cambiaría o si cambiaría en algo la situación de migrantes y refugiados con esta ley migratoria si se llega a aprobar? Sí. Justamente creo que uno de los principales problemas, no el principal, pero digamos, de entrada, el problema que vemos en el proyecto de ley es el nombre, ¿ya? Busca regularizar la situación de los migrantes. Es decir, no tiene una visión, un enfoque de derechos, no tiene un enfoque de protección de personas en necesidad precisamente de protección internacional, ¿no? Y de lo poco que he visto, porque tengo que admitir que no lo he revisado a fondo, pero de lo que he visto, una de las cosas que preocupa es que pareciera más bien que en la ley se está recopilando todo lo que está disperso en diferentes resoluciones y normas, pero esas resoluciones y normas no dan respuesta al tema de las personas en necesidad de protección internacional. Es decir, cómo tú a un solicitante de refugio, a una persona que huye, le pides una apostilla, ¿no? Es decir, coloquémonos de nuevo en el ejemplo de Siria o de Yemen o de Afganistán. ¿A qué afgano se le pide que traiga pasaporte? ¿A qué sirio se le pide que traiga sus títulos legalizados y apostillados? ¿A qué yemenita se le pide que la partida de nacimiento de su hijo esté legalizada y reconocida? No se les pide eso porque no tuvieron tiempo de hacerlo y por otra razón, que también es válida en el caso de Venezuela, porque no existe un Estado que provea esos documentos. Es decir, en Venezuela estamos en carencia de Estado. No solamente estamos en carencia de Estado en Venezuela, sino que estamos en una situación todavía peor, porque al haber un conflicto en relación con quien detenta el poder en el país, tenemos más de 50 países que no reconocen al gobierno de Maduro, ¿ya? Entre ellos Colombia. Entonces, los consulados están en un limbo y ese limbo se traslada a la población. Entonces, ¿cómo tú, desde una visión migratoria, le vas a pedir a la población venezolana que produzca documentos? La producción de documentos le toca, en el caso de las personas con necesidad de protección internacional, al país receptor. Y eso todavía no se está entendiendo.
ni en Colombia ni en ninguna parte de la región. A raíz de la pandemia, a raíz de la COVID-19, se está presentando el fenómeno del retorno, es decir, digamos en Colombia, particularmente acá en Bogotá, yo vi imágenes muy dramáticas de familias enteras, hombres, mujeres con sus niños, con mascotas, con carritos, caminando para llegar a un punto, en este caso a la terminal de transportes del norte, que los pudiera sacar del país, que es el caso. Pero también hay otras imágenes mucho más dramáticas en donde están caminando por carretera, regresando a su país, pues dada esta coyuntura. Quiero que hablemos de esas personas que están regresando a Venezuela. ¿Qué probabilidades hay de que se queden en Venezuela o qué probabilidades hay de que vuelvan a regresar una vez pues pase esta coyuntura de COVID-19? ¿Y cuál es su situación también cuando llegan a la frontera? Porque eso es otra, el drama continúa, es decir, el drama se extiende a lo largo de esa larga travesía, en una frontera en donde hay pasos ilegales, en una frontera en donde hay actores armados, en donde hay tráfico de humanos, en donde hay tráfico, digamos, de drogas. ¿Qué está pasando con esas personas que están regresando, que están retornando? Sí. Bueno, así como tu primera pregunta es por qué la gente se va, ahorita la pregunta es por qué la gente regresa. O sea, si la cosa está tan mal, ¿por qué se regresan? Lo primero que hay que decir es que el retorno es una tragedia, pero no es masiva. Sin embargo, es eso, es una tragedia. Es decir, estamos hablando de menos del 2% del total de las personas que han salido de Venezuela. Eso deja todavía un grandísimo 98% por fuera del país, ¿no? Pero el drama humano sí es significativo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que considerar que la principal medida de contención y de prevención frente a la pandemia que han tomado la mayoría de los países es el confinamiento. Cuando tú tienes una población, como tú misma decías, que no está en situación regular en el país, que está indocumentada, su principal fuente de empleo es el sector informal, como todos lo vemos en todas partes, es decir, la venta de caramelos, de bolsas de basura, de cualquier cosa, ¿no? Limpiar vidrios, ese tipo de cosas. Cuando tú confinas a la gente, pues inmediatamente le quitas la fuente de ingresos, y además, aunque hay un decreto un poquito tardío, hubo un decreto, hay que decir, en relación con los desalojos, protección contra los desalojos, esos decretos en general no están protegiendo a la población que está alojada en hospedajes informales, ¿no? Los famosos pagadiarios, por ejemplo, ¿no? Entonces tú cuando no tienes un contrato de arrendamiento, pues también te queda como difícil hacer la denuncia de que vas a ser desalojado, que fuiste desalojado. Entonces, población que de la noche a la mañana literalmente se vieron sin ingresos, en la calle, y además las actividades educativas suspendidas. Cuando al menos en muchos casos, porque conozco personas que en la zona de Bogotá donde vivo, venezolanos que estaban en situación de mendicidad, pero que los conocí, conversamos y tenemos todavía relación, y me decían, mis hijos perdieron el único plato de comida segura que tenían al día, que era el PAE, ¿ya? Entonces, ahorita el PAE está reactivado, están haciendo un esfuerzo por llevarlo a los niños en sus casas, pero se quedaron sin casa. Entonces, ¿a dónde se lo llevas? O los padres, por estar irregulares, no están registrados, en fin, una cantidad de cosas donde los programas sociales tampoco llegan, ¿no? Entonces, a diferencia de la población nacional que está en el sector informal, que también la está pasando muy duro, pero por lo menos esa población tiene a su favor varias cosas. Redes sociales de ayuda, familiares, comunitarias e institucionales, y además no tienen el temor de ser deportados, no son indocumentados y no están expuestos a la xenofobia, ¿ya? Entonces, sus niveles de estrés, por supuesto, son muchísimo menores. Los tienen, por supuesto, porque cualquier persona que queda desempleada en estas circunstancias la está pasando muy mal. Pero las circunstancias de las personas provenientes de otros países son mucho peores por las razones que expliqué. Eso entonces llevó a algunas personas a considerar el retorno como la única opción, ¿ya? Es decir,
para pasar trabajo, para morirme, prefiero morirme en mi casa, con los míos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha llevado a las personas a retornar. El retorno no está siendo fácil porque el régimen de Maduro también lo está complicando. Se pusieron límites, restricciones de acceso diarios después de que había ingresado una cantidad de personas, se empezaron a poner restricciones de acceso. Creemos que eso tiene que ver con la capacidad de los alojamientos temporales para cumplimiento de cuarentena, ¿ya? Que deben estar colapsados, pero no lo sabemos porque el gobierno mandó a tumbar la información que estaba en la web al respecto por parte de ACNUR. Y eso ha hecho que se represe la población en el lado de Colombia, población que no solamente está saliendo de Colombia, sino que vienen caminando hasta desde Perú, Ecuador, y aquí entonces se quedan frenados, ¿no? Creemos que el manejo que ha hecho el gobierno de Colombia es el adecuado, en el sentido de que tú no puedes mandar a todo el mundo a la frontera ni estimular a que la gente se vaya, pero sí tienes que facilitar que el retorno se haga de una manera segura desde el punto de vista de las normas de seguridad, de bioseguridad que tienen que estar vigentes en estas circunstancias por las que estamos atravesando por la pandemia, y eso se está haciendo. Pues sí, ha habido buses que los han devuelto o que los han parado en retenes, en alcabalas, porque no estaban cumpliendo con las normas, porque fueron buses que contrataron los mismos que esperan retornar y no cumplían con las normas que estaban estableciendo las autoridades, entonces han sido retenidos, pero inmediatamente se les busca una salida para que continúen su viaje en un transporte autorizado y verificado que tenga las condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? Pero bueno, el tema es que se está represando a la gente en la frontera por la situación de restricción de paso impuesta por Maduro. Y por último, tenemos ya lo que es el ingreso, ¿ya? Perdón, quisiera referirme primero a la situación en tienditas, precisamente al estar represándose la población del lado colombiano, en frontera, sobre todo en la zona de Santander. ACNUR habilitó un campamento que no es un campamento de refugiados, es un campamento de paso, de tránsito, donde en la medida en que las personas son autorizadas de Cúcuta, de Bucaramanga, de Cali, de Medellín, de la costa, donde estén, a seguir el tránsito hasta Santander, en esa medida van a llegar entonces a este lugar. Allí se supone que permanecen solamente por 48 horas hasta que pasan, ¿ya? En ese lugar hay agua, cosa muy importante en estas circunstancias, y las carpas tienen, digamos, alojamiento para donde las personas se sienten seguras, pues, o sea, que pueden tener ahí sus pertenencias, lo que tú decías, sus mascotas, todo. Pero ese alojamiento está ya al borde también del colapso. Lamentablemente, la situación ya no es ni siquiera de etiquetamiento, como habíamos visto antes cuando se dijo que los retornados eran armas biológicas enviadas por Duque para contaminar a la población, como si no hubiera razones para que la población en el único país del planeta donde no se iba a llegar el coronavirus era Venezuela. Pero decía que ya no solamente estamos frente a un problema de etiquetamiento, donde se les llamó karmas, golpistas, fascistas, traidores, etcétera, sino que ahora estamos frente a un problema de criminalización del retornado. Es decir, abiertamente se les está llamando por la Fuerza Armada y por el mismo presidente de la República, se les está calificando como bioterroristas. Y se está ordenando su detención y traslado a centros penitenciarios, no a centros de cuarentena. Y los centros de cuarentena, pues lamentablemente son una muestra en miniatura de lo que se padece en el país. Los centros de cuarentena muchas veces no tienen agua, no tienen alimentos o están en mal estado. Hemos tenido situaciones de diarrea masiva por consumo de alimentos en mal estado en un sitio sin agua, encerrados bajo llave y sin asistencia médica. Es decir, están padeciendo allí lo que padecen todos los venezolanos en el resto del país, en condiciones intensivas, si se quiere, ¿no? Entonces son realmente situaciones muy dramáticas las que se están atravesando en relación con el retorno. Dije, y bueno, quiero que terminemos con un último tema. El 5 de agosto de 2019, la Registraduría Nacional expidió una resolución
donde daba un aval para que padres venezolanos que tuvieran a sus hijos en Colombia, en territorio colombiano, pues esos niños obtuvieran la nacionalidad colombiana. Y establecía un plazo, ¿sí? Los niños nacidos entre el 19 de agosto de 2015 hasta agosto de 2021. ¿Qué tanto se ha aplicado esta resolución y qué tan fácil es para padres venezolanos que probablemente no tienen una situación regularizada en el país poder obtener esa nacionalidad, perdón, para sus hijos nacidos en Colombia? Sí, en relación a ese tema, la verdad es que desde el Centro de Derechos Humanos no hemos hecho mucho seguimiento porque es un tema que están trabajando sí y muy bien una serie de organizaciones acá en Colombia. En términos generales, una de las preocupaciones que sí tenemos, más allá de lo práctico, que es la parte que no manejamos, digamos, ¿no? En la parte teórica, si se quiere, es precisamente el hecho de que se haya establecido un lapso, ¿ya? Y eso tiene que ver con una visión que se ha tenido de la situación, que es que esto iba a ser temporal, esto iba a ser por un rato y la gente se iba a regresar. En este momento tenemos que las últimas encuestas que se pudieron hacer sobre terreno, que fueron en octubre, noviembre del año pasado por parte de AIMA, indican que la vocación de permanencia está creciendo enormemente. Y eso tiene que ver con la desesperanza frente al cambio en Venezuela. Es decir, hubo un momento en que hubo el año pasado una gran expectativa a comienzos de año, eso ya no existe, cada vez se siente que el régimen está un poco más atornillado y la gente dice, bueno, aquí lo que toca es establecerse, quedarse y comenzar a hacer una vida nueva, ¿no? Entonces, esa ocasión de permanencia se está dando. Afortunadamente, el mismo presidente Duque, en lo que fue la conferencia internacional de donantes que se dio hace ya algunas semanas, él reconoció públicamente que este era un problema, que una situación que había llegado para quedarse, ¿no? Y que había que buscar soluciones duraderas. Esperemos que entonces en ese sentido también se busque una solución duradera para el tema de los niños nacidos en Colombia, habida cuenta de que no va a ser un problema que se resuelve hasta agosto de 2021. Ahí vamos a tener todavía muchos niños que van a seguir naciendo. Otro elemento, desde el punto de vista formal, repito, no es la parte práctica porque no es la que no manejo, es que muchas de esas familias cuyos hijos nacieron aquí estaban de paso y siguieron después para otros países. Recordemos que hay familias que de pronto llegan y permanecen un tiempo solamente mientras logran hacer dinero, el dinero necesario para continuar el viaje hasta Ecuador o hasta Perú, hasta Chile, ¿ya? Y en ese momento nacen niños también. Entonces, el segundo problema que se presenta desde el punto de vista teórico, y que creemos que en la práctica también, es que no están habilitados los consulados de Colombia en otros países para hacer este proceso. Por lo tanto, también continúa el riesgo de apatridia de estos niños nacidos en territorio colombiano. Ligia, pues muchas gracias por tu tiempo, pues, por la claridad de estas respuestas, por presentarnos de una forma pues tan clara, también tan concisa y extensa el drama de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el interés.